Gràcies, president. Soc d'aquella generació... Gracias, presidente. Soy de esa generación que tradicionalmente se nos ha contado que el 23F ponía fin a la transición y se iniciaba aquella democracia de color rosa, esa democracia feliz, esa democracia tan afortunada que teníamos. Hace tiempo que sabemos que este relato es falso, que este relato es totalmente edulcorado. Francesa Sofía nos explica recientemente que en el contexto de los años del 23F se murieron 700 personas por violencia policial en el contexto del 23F. También sabemos que se nos ha contado históricamente el gran consenso de la Constitución o de la transición y que esto es falso. Prueba de estos son muchos partidos que hoy están presentes aquí hoy que promovieron el no a la Constitución del 78, entre ellos el Partido Socialista de Mallorca, del que yo soy heredero. Votaron no por republicanos y por soberanistas. Pero uno pensaría que una persona como yo, que nació en el año 80, ya habría podido saber todo lo que sucedió en el 23F, que la democracia, que el Estado, que el Partido Socialista, el gran beneficiado de la transición o el Partido Popular, debería contarnos bien aquellos acontecimientos, que ya lo sabríamos, pero no es así. Durante 40 años, la izquierda soberanista, la federalista y el PNV han reclamado saber lo que sucedió. Como diríamos, arrojar luz en la oscuridad, desclasificar documentos del 23F para que todo estuviera bien claro. Aquí mismo, sobre esta tribuna, se hizo ese grito de quieto todo el mundo y se disparó. Y tenemos aquí los tiros. Eran las 6:30 de la hora baja. El rey, hasta bien entrada en la medianoche, hasta 7 horas después, no salió a dar su discurso. ¿Qué sucedió antes del 23F, durante y después? ¿Cuál fue el papel de la monarquía? Los audios de Bárbara Rey y el monarca solo añaden más leña al fuego de lo que hemos ido sabiendo de esa historia durante estos años. Jamás ha dicho nada refiriéndose a Armada. ¿Qué sabía el rey o qué sabía el señor Armada que fuera tan importante que la sociedad 50 años después no pudiera saber, que no podamos ser capaces y adultos para asumirlo? ¿Qué es? ¿Que el rey fue el promotor del 23F, como decía el jefe de la Casa Real y publicó el diario público hace poco? ¿Es este el gran misterio? Porque en esto se basa la gran legitimización de la monarquía borbónica. Se basa con su legitimidad con el 23F. Para gente como mi padre, que el rey fue el salvador ese día es un mito que se le vendió. Y si esto es algo que no se sostiene, tampoco se sostiene la monarquía. Sabemos que el rey es corrupto, que fue un gran defraudador, pero también tenemos que saber si era un idiota. Un idiota en el sentido en aquel que destruye el bien común. Porque yo diría que sí, que el rey emérito en el sentido griego era un idiota. Señorías, señor Sánchez, permítame que se lo diga sin acritud. ¿Acaso ustedes leen lo que escriben? ¿Hay lógica entre su exposición y su petición para desclasificar todos los papeles del 23F que seguramente ni existen? ¿No ha escuchado usted al señor Esteban, que le ha dicho claramente de por qué no desclasificaron esos papeles cuando el señor Iglesias, perteneciendo al CNI, estaba en el gobierno? Mire, no hay ninguna razón. No es solo que ustedes sean huérfanos en sindéresis, sino que el problema de ustedes es que viven en Netflix. Ya sé que tienen algunos socios que ahora les acompañan, ¿verdad?, como es el portavoz de Junts, el señor Cervera. Pero ustedes, como buenos marxistas, están acostumbrados a retorcer la realidad para adaptarla a sus intereses y sus fobias. Para eso, no cuenten con nuestro grupo. Miren, el 23F... y tras muchos testimonios, la verdad es evidente. El rey paró el golpe y gracias a ello se consolidó nuestra transición y nuestra democracia. Triunfó la reconciliación y la reforma frente a la revancha y el inmovilismo. Y también
frente al terrorismo. Y esto fue así. Señor Vidal, esto no es un mito. Haga más caso a su padre, que sabe más que usted. Pero resulta definitivamente chocante que los señores de Podemos vengan a hacer un revisionismo de lo que sucedió hace 43 años para tapar sencillamente la corrupción de lo que está pasando ahora. La corrupción de los negocios y el abuso de los recursos públicos por parte de la esposa del presidente, la corrupción del señor Ábalos y la trama socialista con la que ustedes de Podemos compartían mesa en el Consejo de Ministros, la imputación como presunto delincuente del fiscal general del Estado, ese al que ustedes con sus votos han protegido en esta Cámara, el caso Delcy o la ocupación de las instituciones, sobre todo ahora que ustedes han conseguido colocar en el Consejo de Administración a un amiguete de Podemos. Ustedes decían ser la nueva política, pero les mueven intereses muy viejunos. Decían que iban a conquistar los cielos, pero solo llegaron a Galapagar. Allí quitaron la escalera y dejaron a casi todos abajo. Y así el pacto de los botellines acabó a botellazos, en el que el Robespierre Errejón es el último de sus juguetes rotos. Señorías, a ustedes les encanta hablar de la monarquía y de lo que sucedió hace 40 años para desprestigiarla, pero les cuesta mucho hablar de la monarquía de nuestro tiempo. De esta mañana mismo, por ejemplo, donde sus majestades los reyes han visitado Chiva, Utiel y Letour y han sido recibidos por un centenar de personas que han agradecido su cercanía, su implicación y su cariño. Esa es la presencia del Estado, porque no es que haya, señorías, como dicen algunos señores de Vox, un Estado fallido. Aquí lo que ha habido es sencillamente un gobierno huido. Y así tampoco les gusta hablar de la monarquía de hace 2 semanas, cuando los reyes visitaron Paiporta. Allí se encontraron con la rabia y la desesperación de gente que lo había perdido todo. Y ellos se quedaron al lado de la gente y dieron la cara junto al presidente Mazón. Otros salieron huyendo. Respondieron a la indignación de los vecinos para llamarles elementos marginales de extrema derecha y sacaron al Loro Park, furioso, a decir que la visita era un capricho del rey y un error gigantesco. Qué vergüenza, señores del PSOE, qué vergüenza, señores del Gobierno. Señorías, ustedes no les gusta hablar de esto, a algunos de ustedes, porque hoy tenemos una monarquía moderna y ejemplar. Una monarquía a la que atacan porque es el símbolo de lo que todos ustedes parecen odiar, que es la unidad y la permanencia del Estado, la fortaleza de nuestras instituciones democráticas y el triunfo de la España constitucional, que representa a lo que nos une y nos debería unir a todos frente a aquellos que pretenden levantar muros para dividirnos y rompernos a todos. Una monarquía, señoría, que nos hace sentirnos hoy más orgullosos que nunca. Y por eso me van a permitir que concluya mi discurso diciendo aquello de «Viva el rey». Nada más y muchas gracias.